Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy interesante que se asocia al senador Manuel José Osandón, el que se le muestra como el líder de la llamada derecha social, porque actualmente se le imputó y se le formalizó por un delito de tráfico de influencias, básicamente corrupción dentro de dos municipalidades en las cuales habría usado su influencia para presionar a los municipios locales para que se le dieran licitaciones a una compañía para hacer ciertas materias que, miren la coincidencia, está siendo manejada y es propiedad de su hijo. Y vamos a ver una serie de hechos que están aquí. Vamos a ver un poco la defensa que está dando el senador Osandón, porque está argumentando que esto es un ataque político y que lo están haciendo solo porque él apoyó el retiro del 10%. Y vamos a ver que realmente no es así. Esto es una acusación que se lleva investigando hace bastante tiempo y es una materia que lleva varios años. Y vamos a ver también cómo el presidente Sebastián Piñera salió de manera indirecta a defender estos actos, vamos a llamarlos irregulares, por parte del senador Sandón, pasándole su abogado. Básicamente eso, que miren la coincidencia, el abogado es prácticamente una persona militante del Partido por la Democracia, PPD, y cercano a quién, Guido Girardi, el mismo que hemos hablado en el pasado como aquel que tiene una influencia indebida sobre el Poder Judicial y que está asociado también a este otro personaje bien conocido, que lo hablamos en un video anterior, que es el llamado Pingüino, que es aquel que se ha encargado de hacer las acusaciones y demandas en contra de Tomás Mochati de Radio Bio Bio por mostrar los casos de influencias políticas, tráfico de influencia y corrupción dentro del Poder Judicial. Pero antes de todos esos detalles, que son bastantes, quisiera agradecerle al suscriptor Jere Miller, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte voluntario único a través de Flow al canal. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow o criptomonedas, o tal vez un aporte mensual al canal a través de Patreon o la comunidad de YouTube, puede decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Habiendo dicho eso, veamos el detalle un poco de qué es esto que ocurre, que se está acusando, y demos un poco de contexto. Y es que básicamente el Consejo de Defensa del Estado se querelló en contra del senador Manuel José Sandón en una investigación por tráfico de influencia. Ahora, la pregunta es: ¿qué consisten estos problemas de tráfico de influencia? Y voy a leerles lo siguiente, que es un resumen rápido de toda la acusación. Esta audiencia se basa en los hechos denunciados por el primo del parlamentario, es decir, el primo del senador Osandón lo denunció a él, el alcalde de Pirque, Cristian Balmaceda, quien denunció que en el marco de un negocio de extracción de arios en el río Maipo, Osandón intervino y realizó una serie de presiones sobre él y otros integrantes del Consejo Municipal para favorecer a la empresa Cabilu S.p.A., empresa que realiza extracción, la que es administrada por uno de los hijos del senador. Miren qué sorpresa. El senador Osandón haciendo presión sobre comunas, sobre la cual tiene una influencia enorme para conseguirle negocios básicamente a la empresa de su hijo. Esto es un ejemplo perfecto de corporativismo puro y duro, que hay que mencionarlo. Y vamos a ver ciertos detalles un poco de toda esta situación, porque hay dos temas interesantes. Primero, tenemos que ver el tema de qué es importante esto y por qué Osandón habla de que está viendo una vendetta, una amenaza. Porque el argumento que el senador Osandón está dando es que esta acusación no está hablando sobre el fondo de los hechos, sino que dice que esto ha sido hecho para hacerle una vendetta política, una venganza, de acuerdo al senador. Esto no es nada verídico, no, es una venganza. ¿Por qué? Porque él dice lo siguiente: jamás me he ensuciado las manos, hay poderes fácticos que se meten en todos lados para destruir. Y me parece muy curioso que el senador use esta defensa, porque está diciendo que esto es un ataque que comenzó para justamente atacarlo porque votó a favor del retiro del 10%. Cosa que me parece muy particular, porque hay varias personas dentro de la derecha que votaron a favor y ellos no tienen este tipo de acusaciones. Y fíjese que miren la coincidencia, que como podemos ver aquí, las denuncias de este tráfico de influencias no son de ahora, son de hace años. Entonces, este mensaje que lo están atacando los poderes fácticos por el retiro del 10%, probablemente se lo puedan creer algunas personas que no sepan que esto es una denuncia que se lleva investigando hace años, la formalización se lleva preparando hace algún tiempo, y por lo tanto no es
que de la nada se les ocurrió así, ups, vamos a hacer esto, sino que es una cosa que lleva hace años y que no diría que es algo solo por eso el retiro del 10%, porque sinceramente si fuese así ya le habría ocurrido algo a otras personas de derecha que también votaron a favor. Entonces, no sé, el argumento es bastante malo, bastante mediocre. Y también él argumenta que esto es un ataque sobre la llamada derecha social. Qué concepto tan particular de los Osandón. ¿Qué es esta llamada derecha social que Manuel José Osandón empuja, Jimeno Osandón, básicamente todos aquellos que han salido al poder dentro de Renovación Nacional, que son como entre un 25 y un 30%, dentro de las comunas de Puente Alto, de Pirque, zonas, por las zonas más bien ahí. Y lo que hacen con este discurso es que mezclan una serie de cosas que a mí me parece que son nefastas. Empecemos con lo primero. Por un lado tienen un conservadurismo que es más bien a la antigua, con ciertos elementos latifundistas. Por ejemplo, la diputada Jimeno Sandón propuso hace algunos meses que se hiciera ley seca en Chile. ¿Qué es esto? Que se prohibiera el consumo de alcohol. Notable, ¿no? Que se prohíba el alcohol. Es como volver a hace unos 100 años, la ley seca, los años 20, pero de otra época. Casi como que quisiera que ella que hubiera de nuevo estas prohibiciones tan innecesarias y que no sirven para nada, pero que se han hecho en el pasado porque cada vez que prohíben un producto que consuman las personas personalmente, sale el tráfico, hay crimen, corrupción y nunca se arregla nada y aumenta el consumo, baja la calidad, mueren más personas, todo un problema. Pero la diputada Jimeno Sandón tiene este elemento, al igual que toda esta llamada derecha social, de un conservadurismo más a la antigua, dirían algunos elementos, con cosas como esta, prohibir el alcohol. Pero esto lo mezclan no solo con eso, sino que como son de este pensamiento latifundista, de esta, podríamos decir, derecha corporativista, pero que desprecia un poco la libertad individual, la autodeterminación de las personas, lo mezclan con políticas ¿de qué? De materias colectivas en materia económica. ¿Qué es eso? Que en la práctica sus propuestas económicas son subsidios, bonos, generar clientelismo, generar una lealtad de ciertas personas con básicamente regalitos y bonos que dan a través del Estado. Entonces con los impuestos se le saca a la población común y corriente su dinero y después le dan unos bonos y genera este clientelismo, generando una lealtad a ciertos políticos, lo basan un poco en eso. Y por eso muchas veces apoyan políticas económicas que son del Frente Amplio, el Partido Socialista, el PC, etc. Mezclado eso con elementos de conservadurismo moral y algunos discursos seminacionalistas. Entonces hacen una mezcla de ese estilo para hacer la llamada derecha social, que en la práctica es socialismo económico o socialdemocracia económica, una mezcla de los dos, mezclado con conservadurismo medio moral, de algunas cosas que son de hasta un siglo atrás, como es la prohibición del alcohol, y eso con ciertos elementos nacionalismo, nacionalista y mucho clientelismo, mucho clientelismo. Es casi como si estuvieran comprando votos con eso. Pero dicen que es un ataque a eso, a la llamada derecha social, que bueno, tiene ese tipo de pensamiento. Pero hay que avanzar mucho más porque esto no es solo una acusación, ya se comenzó la formalización y de acuerdo a la tercera, accedió al texto de la querella que el organismo presentó contra el parlamentario. Y lo que se observó es que se están investigando reuniones con el alcalde y concejales de Pirque, WhatsApps y transferencias de dinero y básicamente todos los detalles de esa querella. Entonces hay pruebas que se están presentando para analizar la situación de este senador que siempre decía que no, él no tenía las manos sucias, no, que este senador Osandón, no, yo soy parte de una derecha social, decía el senador Osandón, yo no me ensucio las manos, él decía seré tonto pero no soy sucio. Entonces ese tipo de discurso, y él criticaba mucho a Piñera con justa causa de que era una persona media sucia, o el banco de tal, que yo creo que son críticas legítimas que se le hacen a Piñera porque bueno, seamos sinceros, nuestro presidente no es una persona necesariamente muy limpia. Pero el senador Osandón siempre decía yo seré tonto pero no soy sucio. Y miren ahora, usó tráfico de influencias para conseguir una licitación a la empresa de su hijo. Y con presiones indebidas. Notable, ¿no? Notable. Y lo que nos muestra esto es el problema del corporativismo, que tanto hemos mencionado también en el canal en el pasado. Porque el corporativismo, para aquellos que no lo sepan, es cuando básicamente hay esta unión bastante irregular entre corporaciones que solo se benefician y crecen gracias a influencias políticas con el Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta empresa se ve beneficiada, que es la empresa del hijo del senador Osandón. Y esa empresa no le habría ido tan bien si no hubiera tenido esos contactos políticos. Entonces aquí lo que ocurre es que no hay un libre mercado, no hay una libertad de empresa, no hay justamente una libre competencia, sino que al contrario,
se usa el Estado, que es este monopolio artificial, para asegurarse negocios a ciertas corporaciones que se benefician a costa del resto de la población, tanto de las empresas como de los individuos, porque se les hace un monopolio artificial. Entonces se consigue un monopolio artificial dado por el Estado, un negocio asegurado por el Estado y que no se le puede competir porque por ley no hay otro tipo de competencia, y esto lo consiguen gracias a influencias políticas. En este caso, gracias a la influencia política del senador Osandón para el negocio de uno de sus hijos. Y eso es corporativismo, que muchos confunden que es el libre mercado, pero piensan que es esto y no. Un libre mercado es libertad de competencia, sin regulaciones, sin control estatal y por lo tanto también sin este tipo de intervenciones, porque esto solo es posible gracias a intervenciones estatales. Y esto es consecuencia lógica del monopolio que es el Estado. Porque mientras existen controles estatales dentro de la economía o facultades del Estado de asignar o licitaciones o hacer negocios propios, lo único que va a hacer es beneficiar a cierto grupo de personas porque el Estado está conformado por personas comunes y corrientes y van a beneficiar a sus familiares, como en este caso, o amigos o influencias políticas, suma y sigue. Recordemos también el caso que vimos en el pasado del empresario argentino beneficiado en la compra de cajas de alimentos aquí en Chile, también por licitación, en lo cual participó el senador Navarro. Entonces, este es el corporativismo, que también hay que rechazarlo rotundamente, que es cuando hay estos políticos que le hacen estos beneficios a ciertas corporaciones que no les iría tan bien si no fuera por sus contactos políticos. Y solo por eso tienen este nivel de éxito. Pero bueno, ya justamente se está citando al senador Osandón y se interpuso la querella en contra de él y también se pidió a citar y a declarar en calidad de imputado al hijo del senador Osandón porque, insisto, es el beneficiado de esta situación. Ahora la pregunta es, ¿quién va a defender al senador Osandón? Y ya con esto vamos a empezar a ver que hay cosas un poco irregulares aquí, para no decir sucias. Y es que el abogado de Sebastián Piñera, presidente de Chile, defenderá a Osandón en investigación por tráfico de influencia. Y este abogado se llama Samuel Donoso. Y miren lo siguiente. Tiene pasado en el Partido por la Democracia y es cercano al senador Guido Girardi. Ya lo hemos mencionado en el pasado, para aquellos que no lo recuerden. Él también es el que es cercano a este llamado El Pingüino, que lo vimos en un video anterior, que es aquel que está demandando a Tomás Mochati por una cantidad millonaria de dinero en dólares y a la radio Bio Bio por justamente las denuncias que se hicieron sobre corrupción, sobre tráfico de influencia e irregularidades dentro del Poder Judicial. Y Guido Girardi es este personaje de la política chilena, este senador, que tiene una influencia indebida dentro del Poder Judicial. Entonces ya el hecho de que un abogado que es cercano al senador Guido Girardi, que es aquel que tiene influencia dentro del Poder Judicial, y que además sea abogado de Sebastián Piñera, que aquí muestra que hay una serie de vínculos que son de distintos partidos políticos, y que esto defienda al senador Osandón, ya uno debería empezar a generarle ciertas sospechas, porque ya empiezan a repetirse nombres de personas que han estado en otros casos de cosas medias raras y sucias dentro del Poder Judicial y ahora vinculado al senador Osandón para esta situación. Complejo dirían algunos. Pero vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué dice la justicia. Yo siempre tengo muchas dudas con las resoluciones que pueda sacar la justicia chilena porque, sinceramente, ya hemos visto todos los problemas que hay en la justicia chilena y tomando en cuenta que en esto está interviniendo un senador, está interviniendo un abogado que es abogado del presidente de la República, mezclado con que este es cercano a una persona que tiene una influencia indebida dentro de lo que es el Poder Judicial, que es el senador Girardi. No me sorprendería que Osandón lo dejara libre, pero no porque realmente no haya hecho estas cosas, sino porque hay una serie de presiones políticas que vienen desde la izquierda y la derecha que estarían ahí para protegerlo. Entonces estemos atentos a esta situación y veamos cómo esto le afecta a la llamada derecha social. Probablemente no mucho porque los votantes de los Osandón son muchas veces personas que se dejan guiar por ese clientelismo y en muchos casos incluso si se acredita que son corruptos votarían igual por ellos porque con fondos estatales les regalan cosas, entonces genera lealtades a base de clientelismo, que otra manera de decir comprar votos con fondos públicos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y recuerden que me pueden recomendar alguna noticia, algún tema abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.